Listo. Bien, entonces voy a dar inicio aquí. Un segundo. Bien, entonces para poder iniciar, por favor, si puedes proyectar el proyecto, ¿sí? Para poder ver lo que es título, objetivos específicos, perdón, y el instrumento que aplicar. Sí, señora. Es una investigación cualitativa, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Un segundo que como vine del trabajo, de allá de las prácticas, apenas aterrizo y ya regáleme un segundo, ya lo comparto. ¿Ya lo está viendo? No, no, señora. ¿Ya? No, ahí le dio compartir pantalla, Sí, señora. pero no me sale. Pero le dio, cuando usted le da a presentar, ahí le sale si la pestaña de Google o la pantalla completa. ¿Le dio toda la pantalla? Pantalla completa, acá arriba. ¿Ya? Compartir. No, no me sale. O si me lo puede enviar para yo proyectarlo como le quede más fácil. Bueno, ya se lo envío entonces para no enredarme con eso. Bueno, listo. Entonces permítame un segundo. Ya se lo envié el instrumento que aplicamos. Ok, ya los estoy descargando. A la entrevista tuvimos que hacerle unos arreglos, pero fueron mínimos, como de vocabulario. Ok, ¿la pasaron por evaluadores? Sí, sí, señora, por eso fue que tuvimos que hacerle ese ajuste, porque la población que estábamos abordando, pues, sí, no, como que no entraba ese, que como que Ok, se tuteaba, entonces dijeron que tampoco había que hacer eso, entonces ya con 10 evaluadores, pues. listo. Entonces espérame que ya está cargando. El proyecto, el director del proyecto es Slava. Sí, señora. Ah, ok. Porque les voy a mostrar un proyecto que asesoré el año pasado, que también el director fue Slava y fue Sí. aprobado por él, para que ustedes puedan tener una idea de más o menos cómo le gusta a él que se le presente el apartado de resultados. Ah, bueno, listo, ya se lo... ¿Listo? Y pues no vayan a tener mayor inconveniente. Sí. Dame un segundo porque no me quieren abrir. Bien.
abrirlos en el otro computador. ¿Ustedes tienen el Atlas T? Pues es que en la versión gratuita la descargué, pero pues yo creería que ya en estos días que lo cacharrié, esto ya debe estar funcionando correctamente. Ah, Claro, ok. me tocaría como crear otro perfil para poder. Sí, lo que pasa es que el Atlas T tiene varias versiones. Entonces, yo tengo la versión anterior a la que está actualmente, ¿sí? Y cada versión pues tiene un límite de citas o de códigos. Entonces, en la versión que yo tengo, pues he desarrollado los proyectos de varios chicos y no he tenido ningún inconveniente. En la versión que está gratuita en Internet, pues eso tiene un tiempo límite para que ustedes puedan desarrollar las redes. Sí. Entonces, bien, estoy revisando acá el proyecto porque en este computador no me deja abrir el documento. Estoy revisando acá el proyecto y el título es Descripción de procesos exitosos Sí, en inclusión de niños y niñas con discapacidad cognitiva en una fundación de Bucaramanga. sí, señora. Cuando ustedes dicen procesos exitosos, ¿a qué procesos hacen referencia? De pronto aquellos que, o sea, pues en general pues todos son exitosos, ¿no? Porque pues ellos se encargan precisamente de eso, ¿no? De hacer que el chico o la niña pues avance a nivel de todo, ¿sí? Pero entonces exitosos son aquellos más relevantes, ¿no? Aquellos de pronto que han tenido, por ejemplo, en vocabulario, que en estudio, que ya han podido ingresar a su escolaridad, han avanzado cognitivamente, ¿sí? Más o menos los Sí. que más han avanzado, digámoslo así, esos son. Ok, entonces, los objetivos son, espérame acá, a ver. Los objetivos que veo aquí planteados son los siguientes. Identificar las características de los procesos, ¿sí? Sí. Tú me dices, bueno, los procesos en su mayoría todos pues son exitosos, pero ¿a qué procesos en específicos ustedes se enfocaron con el instrumento de evaluación? O sea, a partir del momento en que ellos llegaron, se inicia el proceso infantil, ¿sí? Ok, A partir pero de ese ese estadio. proceso implica entrevista, de valoración o de evaluación. Sí, las preguntas van enfocadas a, por ejemplo, cómo va el niño, qué avances ha tenido, cómo se sienten los papás, si la inclusión para ellos ha sido de pronto una dificultad de la sociedad, si pueden tener algún apoyo, qué piensan de la fundación que están teniendo. Más o menos eso, o sea, normalmente de 8 preguntas varía una que otra, pero más o menos están enfocadas en eso. Listo. Pregunta importante. Cuando construyeron el instrumento, porque acá lo estoy viendo, ¿ustedes generaron los tópicos o las categorías o no? No, Ok. Entonces, en la entrevista ustedes dicen, en la entrevista ustedes dicen cómo se llama su hijo, cuántos años tiene, su hijo está sí, estudiando. Bueno, eso que llaman información general, sí, ¿sí? Es básicamente datos sociodemográficos, se sí. podría decir, ¿sí? Ahora, ¿tuvieron en cuenta algo adicional para la recolección de esos datos sociodemográficos? Bueno, lo que se tuvo en cuenta, pues es la entrevista del padre de familia y pues la misma fundación, ¿no? Que fue la que nos dio todo, que sabemos que las personas que están allá pues tienen esas condiciones, ¿sí? De discapacidad y todas esas. Listo. Entonces, vámonos, ahí ya puede ver mi pantalla. Sí, señora. Listo. Vámonos entonces a los objetivos. Bien, vamos acá. El objetivo general es describir la experiencia de esa inclusión. ¿Sí? Listo. Bien.
a través de una entrevista semiestructurada. Bien, luego dice identificar las características de los procesos. Y luego dice determinar los procesos de inclusión de niños con discapacidad cognitiva. Y luego analizar los datos a través del análisis cualitativo de los factores. Entonces acá es de los factores que contribuyen al éxito de ese proceso de inclusión. Sí, señora. Entonces, en estos tres objetivos específicos hablamos de tres variables. Sí. Características del proceso, ¿sí? ¿Cómo son esos procesos? Y cuáles son los factores que contribuyen al éxito de ese proceso. Para poder obtener una respuesta a esas tres variables, las entrevistas que aplicaron les permitieron, según lo que ustedes ya pues han aplicado, les han permitido conocer respecto a esas tres variables. Sí, sí, señora. Listo. Entonces, ahí es cuando hay que generar cuáles van a ser las categorías de análisis. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuál vendría siendo? Porque para uno trabajar en el Atlas TIC, primero hay que determinar las variables y las categorías. Teniendo en cuenta el título de su proyecto de grado, ¿cuál cree usted que sería la categoría general? O sea, me habla de categoría general de acuerdo a los objetivos específicos. No, de acuerdo a su proyecto de investigación. La categoría. Discapacidad. Inclusión, o sea, eso es como la... Muy bien. Entonces, la categoría, entonces vamos a hacerlo aquí, así como para que pueda tener una idea. Entonces, categoría general, ¿sí? Que en el Atlas se conoce como familia, ¿sí? Entonces lo voy a dejar ahí entre paréntesis como familia. Se me comparte después ese proyecto, ¿cierto? Me lo regresa así como lo está escribiendo, ¿cierto? Pues eso yo lo estoy escribiendo aquí es como para que tenga idea de lo que le estoy comentando, pero Sí, si igual quiere eso es pues... grabado, ¿no? Pero de todas Sí. formas me gustaría pues tenerlo, ¿no? Ah, listo, sí. Sí, si quiere yo lo guardo y Sí, allá se lo envío. sí, señora. Pues esta vendría siendo como la categoría general que en el Atlas se conoce como familia. Familia, bueno. Muy bien. Entonces, la categoría general, ¿cuál sería? Sería discapacidad cognitiva. Exacto. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando nosotros hacemos esto antes de pasar al Atlas, nos ayuda muchísimo porque nos ahorra mucho trabajo. Claro. ¿Listo? Entonces, luego voy a definir cuáles van a ser las subcategorías de análisis. Entonces, subcategorías de análisis. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo esas subcategorías según lo que usted puede evidenciar en los objetivos específicos? Porque de ahí salen esas subcategorías de análisis. Subcategorías serían procesos exitosos, sería uno. No, Características. no porque lo que ustedes buscan es la descripción de esos procesos si son exitosos, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que una subcategoría es procesos exitosos, diríamos que todos son 100% exitosos. Y puede que probablemente en las entrevistas surja que no es así, ¿sí? O sea, no lo sabemos. Entonces, las subcategorías de análisis vendrían siendo procesos de inclusión. Sí. De inclusión. Esa sería la subcategoría de análisis, procesos de inclusión. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, ¿cuál vendría siendo? Ahora, si usted quiere colocar procesos exitosos de inclusión, pues lo puede colocar, ¿sí? Pero yo creo que sería mejor dejarlo como procesos de inclusión. Ya en el análisis que hagan, pues ahí ustedes ya hacen la descripción de ese proceso exitoso. Es lo que yo considero que sería más No, sí, viable. está bien. Sí, señora. Entonces, vuelvo acá a categoría general, discapacidad cognitiva. Subcategoría, es decir, que de discapacidad cognitiva Sí. hay una subcategoría de análisis que es procesos de inclusión. Sí. ¿Qué otra subcategoría podría haber ahí?
características, de los procesos. sí, características. Lo puede dejar así o como características de los procesos. Ya ahorita usted va a ver cuál de las dos opciones escoge, ¿sí? Porque en el Atlas esta categoría va a estar relacionada con esta. Ok. Entonces, si acá dice procesos de inclusión y la relación o el vínculo que establezco es con esta características, pues se da a entender dentro del vínculo que esta hace parte de acá, Sí. ¿cierto? Pero si yo digo características de los procesos, ya sería redundante porque estoy hablando de que en el vínculo hace parte de esta, entonces Sí, ya señora. se daría procesos, pero eso ya lo determinan ustedes. Ok, sí, señora. ¿Qué otra sería la subcategoría de análisis? Bueno, entonces características, ya colocamos procesos de inclusión, factores. Muy bien, factores. Entonces, factores, ¿listo? Entonces, como hablamos de los factores que contribuyen al éxito del proceso de inclusión, entonces acá podríamos decir factores contribuyentes, no sé, o solo factores, ¿sí? Como ustedes lo quieran dejar. En el vínculo, pues ya se establece que se relaciona con los procesos de inclusión, es decir, los factores contribuyentes a el proceso de inclusión. Sí, señora. Entonces, eso ya ustedes lo establecen cuando estén construyendo la red. Entonces, ya tenemos una categoría general y tenemos una, dos y tres subcategorías de análisis, ¿sí? Que estas tres subcategorías vienen siendo las tres variables de esos objetivos específicos. Sí, señora. Entonces, no más así, yo ya puedo darme cuenta que en el Atlas sí voy a generar una red que va a ser la red general, donde van a estar todas estas, y que voy a generar aparte tres redes semánticas de información, es decir, una red por Sí, objetivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay claridad? sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuántas redes saldrían realmente? Cuatro. Cuatro. Bien. La mayor, la que es de la categoría, Sí, y la las general. tres, la general y las tres subcategorías. Exacto. Ahora, hasta ahí es lo que se debe hacer para ese primer paso de entrar al Atlas TIC. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo paso? Entonces voy a colocarle acá, primer paso, es esto. ¿Listo? Y se lo voy a poner en rojo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la transcripción de las entrevistas. Sí, señora. ¿Ya están transcritas? No, Ok. es que nos hacen falta todavía hacer como unas cinco. Bien, pero igual pueden ir ya Sí, transcribiendo sí, las señora. que tengan, ¿sí? Para que ustedes vayan verificando la información y puedan en ese mismo proceso de transcripción ir dándose cuenta, pues, de cuáles citas pueden vincular a las categorías de análisis, ¿sí? Entonces ya les explico qué quiero decir con citas. Bueno, hablamos de un proyecto de Slava que les decía que pues tengo un ejemplo en relación a ese proyecto y es, primero a Slava le gusta mucho la parte estadística, ¿sí? Que no sé si, ¿cómo les dijo él que fueran armando el apartado de resultados? No, pues él me imagino que no conoce mucho del atlastino, creo yo, ¿no? Porque pues él no nos dio como ninguna indicación sobre eso, solamente nos dijo que si ya estábamos tabulando la información, eso nos preguntó, ya como 2 meses, pero habíamos tenido inconvenientes con hacer las entrevistas porque la doctora que nos estaba avalando la entrevista se demoró mucho en avalarla y entonces por eso no habíamos hecho eso. Y él siempre nos preguntaba, pero solamente eso, tabular la información, no nos dijo mayor cosa. Y cuando el lunes que nos conectamos a la tutoría, él me preguntó, yo le comenté que se había estado mirando el Atlas TIC,
que había buscado el video donde hablaba de metodología y que solamente como que arrojaba una red semántica y pues que yo pensaba que eso no como que era muy relevante. Entonces él me dijo que tenía que buscar una persona que me asesorara con eso porque para que lo hiciera bien, pero realmente instrucciones como tal, él no me dio. Bien, bueno, yo tengo acá un proyecto de Slava, que es este, ¿sí? El director fue Slava. Yo hice este proyecto para las chicas. Pero acá el Atlas T que se usó solamente fue para el análisis, no para la construcción de las redes. ¿Por qué? Porque esto es una revisión bibliográfica. Sí, es totalmente diferente a lo que ustedes están haciendo porque ustedes se aplicaron un instrumento. Entonces, les voy a mostrar acá, todo esto es lo que se hizo con el Atlas, pero a través de tablas de análisis, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que hacer en este caso, que es una investigación cualitativa con un instrumento de evaluación cualitativo, es aplicar el Atlas para la construcción de redes semánticas. Entonces les voy a mostrar cuáles son esas redes. Esto es lo que me arroja el Atlas T. ¿Listo? Esas son las semánticas de información que yo genero a través del Atlas T. Sí, en el caso del proceso o sea, metodología, bueno, ¿solamente necesitamos eso o necesitamos hacer la comparación? Ambas cosas, ¿cierto? Son Sí, necesarias para... ya les explico. Uh-huh. Entonces, esto es básicamente lo que de pronto tú viste en el video o en internet, ¿sí? Que son redes semánticas de información. Esto es lo que genera el Atlas T. ¿Cómo yo alimento esto para que el Atlas T me genere esas redes? Entonces, es con el paso que estamos acá, que es el paso 2. Y es la transcripción de las entrevistas. Una vez yo tenga transcritas las entrevistas, entonces, ahora me voy a poner acá en rojito. Miguel. Yo voy a transcribir las entrevistas. Cada entrevista en un documento Word. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, cuando hagan la transcripción de la entrevista, van a ubicar las preguntas de esa... A ver, entremos acá a las preguntas. Es decir, ustedes deben colocar pregunta, respuesta. Sí. ¿Listo? Pregunta, respuesta, pero van a organizar las preguntas teniendo en cuenta las categorías de análisis. ¿Cuáles? Las subcategorías, porque son las que me permiten responder a los objetivos específicos y es lo que ustedes quieren hacer, ¿listo? Dar respuesta a esos objetivos. Es decir, ustedes deben buscar dentro de las 28 preguntas que aplicaron, Sí. ¿cuáles de esas preguntas responden a la primera subcategoría que es procesos de inclusión? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya tengo acá el Word 1 y mi subcategoría es procesos de inclusión. ¿Sí? Sí. Ahí. Entonces, para tantico, listo. Procesos de inclusión. Entonces, debajo de esa subcategoría debe ir la pregunta, un ejemplo, 5, ¿sí? Y debajo de esa pregunta va la respuesta que me dio ese usuario. Luego va la pregunta 16, porque me di cuenta que esas preguntas responden a esta subcategoría de análisis. Bueno, y esa, o sea, debe ir así, pregunta 6, pregunta no. No, no, acá es Simplemente un hacer la ejemplo. pregunta y ya, bueno, ok. Sí, o sea, este es un ejemplo Sí, como sí, para yo señora. decirme, de las 24 preguntas, yo me di cuenta que la pregunta 5 me responde a esta subcategoría de análisis. En ese caso solamente coloco la pregunta y la respuesta. Sí, o sea, aquí va pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bueno. Pero la tarea que ustedes tienen que hacer para que en el Atlas sí pues se faciliten las cosas es
empezar a organizar las preguntas de acuerdo a las subcategorías de análisis. Es decir, ¿cuál de todas estas me responde a esta subcategoría? ¿Cuáles me responden a las de característica? ¿Cuáles me responden a las de factores contribuyentes al proceso exitoso de este proceso de inclusión? ¿Sí? Y las primeras preguntas que son de información general. Allá voy. Entonces, por ejemplo, acá dice, como padres o cuidadores, ¿qué les gusta de Fandip? ¿Qué aprendizaje observan en su hijo luego del ingreso? ¿Cómo es el desempeño de su hijo en las actividades? ¿Qué cambio ha visto en la vida familiar? Esas preguntas, ¿usted a qué cree que responde? ¿A cuál de las subcategorías de análisis? Yo creo que características. Ok. Pues si tú crees que responden a características, entonces en el documento de Word debe ir características, que es la subcategoría, y va esta pregunta y respuesta, ¿sí? Así tienen que hacerlo. Cuando uno hace la construcción del instrumento y lo pasa a un evaluador, lo más recomendable es que vaya ya con las categorías o los tópicos establecidos. Es decir, para esta categoría 5 preguntas, para esta otra tales preguntas. Porque así el evaluador sabe si realmente esas preguntas van a responderle a sus objetivos o no. ¿Sí? Sí. Porque luego, entonces, cuando uno ya empieza a hacer este proceso que usted va a empezar, Sí. pues uno dice, uy, no, esta pregunta como que no me sirve ni, no me responde a ninguna categoría. Y de pronto de 25 preguntas solo me sirven 8 o 10, ¿sí? Entonces ahí ya uno va pues perdiendo, ¿sí? Entonces por eso siempre, por ejemplo, cuando yo asesoro a los chicos, les digo, construyan el instrumento desde los tópicos, desde las categorías, para que cuando lleguen al análisis no se choquen, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Ahora, si tú dices que esta responde a características, pues ya sabes, las vas a agrupar en la subcategoría de análisis de características. Entonces, por ejemplo, miremos acá. ¿Cómo es el trato de su hijo con los demás niños y niñas en Fandip? ¿Cómo se siente su hijo cuando está con sus compañeros de Fandip? ¿Cómo aprecia su hijo la relación con familiares y amigos? ¿Cómo puede la inclusión de niños y niñas con discapacidad cognitiva aportar a la construcción de una sociedad más inclusiva? Estas preguntas, ¿en qué categoría podrían estar ubicadas? Yo creería que la primera. ¿Procesos de inclusión? Procesos de inclusión. Bueno, pues si tú crees que van ahí, entonces ya sabes, procesos de inclusión, 2 puntos, y ahí va, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y así van a ser con cada documento, es decir, que todas las entrevistas que aplicaron, ¿sí? Ya sabemos que estas preguntas aplican para tal subcategoría, ¿sí? No es que yo pasé a otro documento y entonces, no, esta la pasé para otra categoría, no. ¿Bien? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué significa como padres la inclusión de niños y niñas con discapacidad? ¿Esa en qué categoría, en qué subcategoría podría ir? Sería como los factores. Ok, muy bien, sí, puede ser. Y acá dice, ¿qué factores consideran que contribuyen al éxito del proceso? Esta definitivamente es de la subcategoría de procesos, de factores, perdón. Sí. Eh, Y entonces las preguntas, sí o sí, hay que incluirlas todas, ingresarlas todas las del pienso. allá voy. Cuando ustedes estén haciendo esto, si ustedes ven que hay preguntas o respuestas que no alimentan en nada la investigación, ¿sí? Porque a veces ustedes pueden encontrarse como que le están preguntando de características y le responden otra cosa. Y eso que me respondieron pues no me sirve, no responde a la pregunta, entonces esa respuesta no me sirve, ¿sí? Eso va a pasar, eso van a encontrar. Entonces simplemente la descarto porque pues no me va a servir. En todo ese proceso de depuración, ustedes van a encontrar que se quedaron solamente con tantas preguntas y tantas respuestas, ¿sí? No pasa nada, porque para eso es el proceso de depuración, ¿sí? Entonces trabajan solamente con las que realmente les sirvan, ¿sí?
Listo. Ya haciendo ese paso. Una pregunta antes. ¿Sí? Bueno, el Word. Entonces, para aclarar, procesos de inclusión, las categorías van en una hoja como un documento aparte y las otras tres cada una hoja o todas van en una No. sola. Por ejemplo, el documento de Word, entonces, ese documento de Word número 1, ¿sí? Se va a llamar participante 1, ¿sí? Ese documento de Word se va a llamar así, lo van a guardar como participante 1. Yo abro ese documento y voy a ver que mi primera subcategoría de análisis es procesos de inclusión. Acá está la pregunta, luego abajo está la respuesta. Pregunta, respuesta, ¿sí? Y luego veo que ya pasa ahí en ese mismo documento a la siguiente subcategoría que es características. Y abajo está pregunta, respuesta, y luego veo que ya está la otra categoría que es factores. ¿Sí? O sea, el documento de Word para el primer participante están las 3 subcategorías de análisis. O sea, es un Word por cada participante. O sea, son 20. Exacto. Son 20 documentos de Word. Y cada documento se va a llamar participante 1, participante 2, así. ¿Listo? Perfecto, sí. Bien. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? Sí, no, está súper claro. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí sí, entrar al Atlas. Entonces, este es el Atlas que yo tengo. Aquí ya me abre un documento porque pues estoy trabajando en uno. Pero entonces cuando uno entra al Atlas, él te abre y te queda de esta forma. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué hace uno? Se va donde dice proyecto, nueva unidad hermenéutica. Ay, perdón. Se va, bueno, nueva unidad hermenéutica es para abrir otro, es decir, es abrir otra ventana. Tú puedes abrir muchas ventanas para trabajar el mismo proyecto en diferentes pasos, ¿sí? Pero para no confundirte, abrir solo una, que es la que cuando ustedes dan inicio sale. Se van a proyecto y le dan agregar documentos. ¿Listo? Sí. Entonces yo le digo, señora. Ahí en el que yo estaba abriendo, que estaba trabajando, decía crear proyecto. Sí, en esa versión mismo, se ¿no? llama así, exacto. Es agregar documento, crear proyecto y voy a donde está ese proyecto guardado. Entonces, para eso uno tiene que darle clic en todos los archivos para que pueda leerle todos los que tenga guardados. Entonces, yo voy a cargar acá su anteproyecto. ¿Listo? Que pues es lo que tengo a su alcance. Pero aquí lo que yo tendría que cargar son las entrevistas, ¿sí? Los 20 documentos de Word. O sea, ahí ya no cargo el anteproyecto, sino solamente las entrevistas. Sí, lo que pasa es que aquí pues yo no tengo las entrevistas. Sí, señora. Entonces, Es que yo lo que hice fue cargar el documento porque pues no, o sea, pues yo como que cargué para mirar qué podía hacer. Yo hice el paso a paso. hagamos el paso con unas entrevistas de unas chicas que ya el proyecto está, ¿sí? Espérame, a ver, las busco cuáles son. Ay, no, estas. A ver. No las veo. Teresa. No. Espera que yo lo tengo aquí, pero no lo veo allá. Mónica. Bueno, ayúdame a verlo, a ver si de pronto tú lo ves ahí, porque es que con tanto... Ah, ya lo vi. Listo. Estas son las entrevistas de ella, del proyecto, ¿sí? Ella, pues, le asignó a cada documento el nombre del paciente. Pero, pues, lo mejor es que sea participante 1, participante 2, ¿sí? Es lo mejor. Entonces, yo voy a tomar
en tu caso serían 20 documentos. Sí. Entonces, digamos que ahí estoy tomando 20. ¿Listo? Sí. Cuando yo ya los selecciono, acuérdate todos los archivos, yo le doy abrir. El Atlas empieza a cargarlos, ¿sí ves? Ahí los está cargando. Y me dice que 12 archivos fueron exitosamente convertidos, ¿sí? Sí. En tu caso debería decir 20. 20. Le doy OK. Bueno. Y entonces acá en DPS, ¿sí? Que se llama documentos primarios, aquí en esta flechita me van a aparecer todos los documentos, ¿sí ves? Sí. ¿Sí ves que aparece P1, P2, ¿sí? Sí. Por eso es que yo les digo, llámenlos participante 1, participante 2, Ok. porque viene siendo el proyecto 1, el proyecto 2, etc. Sí. Entonces yo le doy clic al P1 y él me va a mostrar la entrevista. Yo le doy luego clic al P2 y así él me va a mostrar todas las entrevistas que yo cargué. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, con ella pasó lo mismo. Ella construyó el instrumento, pero no lo dividió por categorías. Entonces eso implica más trabajo, ¿sí? Por eso es importante ya tener las categorías establecidas para ahí sí poder cargar al Atlas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a cargar los códigos. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar aquí clic acá en códigos y le digo crear código libre. ¿Listo? Sí. Yo le voy a dar entonces ahí clic y voy a escribir el nombre de mi categoría general. ¿Cuál es? Discapacidad cognitiva, ¿cierto? Sí, señor. Y le doy OK. Acá donde dice códigos ya me va a aparecer a mí ese código, discapacidad cognitiva. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Vuelvo y le doy clic en códigos y voy a crear otro código libre y va a ser el nombre de las subcategorías. Entonces, ¿cuál vendrían siendo? Características, ¿cierto? Factores, bueno, no van a ser así porque ustedes lo van a construir, no sé si el nombre es un poco más extenso, pero pues así como a grandes rasgos. Características, factores, ¿y cuál era el otro? Procesos. Procesos. Procesos de inclusión, creo que era. Proceso de inclusión era grande. Ah, no, no, no. Hola. Sí, está bien así. Digamos que es procesos de inclusión o si no Sí. procesos, bueno, ya ustedes lo definen, ¿sí? Eso es a criterio del investigador. Y le doy clic. Ahí ya se me crearon todas las categorías, la categoría y las subcategorías de análisis. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que el Atlas 10 50-50. ¿Qué quiere decir eso? 50% trabajo del investigador y 50% trabajo del programa. Sí. Es decir, es un poco manual. Entonces yo llego y abro el documento P1, que es la entrevista 1. Y yo empiezo a leer y entonces de pronto aquí me dice, no sé, digamos, bueno, acá dice los días de pico y placa, yo trabajo medio tiempo. Entonces digamos que esto me sirve para características, ¿sí? Sí. O sea, teniendo en cuenta lo que habla su proyecto, ¿no? Sí. Entonces yo digo, ay, bueno, esto a mí me sirve para la subcategoría de análisis de características porque me está diciendo que esto y esto. Entonces yo subrayo, es decir, selecciono la cita, las citas que son las verbalizaciones, lo que me responde el usuario. Eso se llaman citas. Y le voy a dar clic derecho y le voy a dar codificar. ¿Listo? Sí. Al codificar le digo seleccionar código de la lista. Selecciono el código de la lista, es decir, selecciono la categoría o subcategoría a la que va a pertenecer esa cita. Entonces yo digo esa cita, pues responde a la subcategoría de características y le doy OK. Sí. Y vamos a ver que aquí ya me salen en este panel características, como con una barra gris. ¿Sí la ves? Sí. Esa barra gris quiere decir que hay una densidad. Es decir, la densidad es el número de citas que pertenecen a esa categoría de análisis. ¿Hasta ahí hay claridad? Sí. O sea, como los párrafos donde está la palabra, no. Sí, digamos que sí. Sí, como para no confundirte, sí.
Luego, entonces yo digo, bueno, sigo abordando en la siguiente pregunta. De pronto veo que me está diciendo aquí, eh, responde esto a los procesos, ¿no? Entonces, acá me está respondiendo sobre los procesos de inclusión, que pues para iniciar el proceso el niño tiene que pasar por una entrevista de evaluación con el neuropsicólogo, no sé, ahí ya estoy hablando de qué, de procesos. Entonces yo digo, ay, esto que está diciendo me sirve para la subcategoría de procesos. Entonces selecciono la cita, ¿sí? Ahora, seleccionar la cita no es seleccionar todo el párrafo completo, es seleccionar lo que me responde a la pregunta, a la categoría. ¿Listo? Entonces yo seleccioné esta frase porque me está diciendo aquí que el niño inicia su proceso con la entrevista de evaluación por el Ok, neuropsicólogo sí, y acá ya empieza a decirme, no, y el neuropsicólogo lo vio así, así, no, eso no ah, me ok, sirve, hasta aquí, ¿sí? sí, Pero si de pronto dice el neuropsicólogo hace el proceso de remisión interno con el trabajador social, a eso sí me sirve, ¿sí? O sea, a medida que ustedes leen, ustedes ya, mismas son las que saben y reconocen sí, qué responde y qué no a la categoría. ujú, Entonces yo le doy clic derecho y le doy codificar, selecciono el código y le digo factores. ¿Listo? sí, Y le doy OK. Ahí ya me codificó a qué subcategoría, factores. factores, sí, ¿Listo? Y así voy a hacer con cada una. Entonces, digamos que aquí está lo que me dice, me responde a la subcategoría de procesos de inclusión. Listo. Bien. ujú, Bueno, resulta que yo estoy acá en discapacidad cognitiva, pues las entrevistas y demás, y yo veo aquí que dice, no, que los procesos no, o sea, paso a otro documento y hago lo mismo. ¿Listo? Entonces, digamos que acá seleccioné esto, clic derecho, ahí código, abajito, seleccionar código de la lista, características, OK. Pero entonces sucede que acá me habla nuevamente procesos y me mencionan que el neuropediatra o el neuropsicólogo, no sé qué. Entonces yo digo, bueno, veo que el código, es decir, el código es la palabra neuropsicólogo, eh, remisión a psiquiatría, un ejemplo, remisión a trabajo, veo que se repite mucho, ¿sí? Es decir, hay una iteración, es decir, una repetición. Entonces, yo digo, ah, ahí ya puede emerger otra categoría de análisis, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que dentro de esas características, dentro de esos procesos, si estamos hablando de la subcategoría de procesos, ¿qué categoría puede emerger? Teniendo en cuenta la información que estoy obteniendo en las entrevistas. Trabajo interdisciplinario, sí, ¿cierto? Porque me está hablando de que esos procesos involucran no solo el psicólogo, sino el neuropsicólogo, el trabajador social, etcétera, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, entonces voy a crear, otra vez, crear código libre, la categoría emergente, porque acá ya en el Atlas se llaman categorías emergentes. sí, ¿Por qué emergentes? Porque emergieron de las respuestas de los usuarios. sí, ¿Sí? Yo no contaba con esas categorías, pero emergieron del proceso de análisis. ¿Quedó claro? sí, señora, Entonces yo voy a nombrar a esa categoría como trabajo, ¿cómo que te dije? interdisciplinario, Trabajo interdisciplinario. ¿Listo? Entonces yo digo que aquí como me está hablando nuevamente del neuropediatra, no, bueno, entonces yo selecciono la cita, codificar, seleccionar código libre y le digo trabajo interdisciplinario. ¿Listo? sí, Aquí todo me está quedando en mayúscula porque pues tengo activo el mayúscula, pero ¿qué recomiendo? Que lo que son la categoría general, es decir, discapacidad cognitiva, esté en mayúscula. sí, ¿Listo? Y las subcategorías que ustedes ya establecieron estén en o sea, normal, no en mayúscula, sino normal, y que las categorías emergentes también estén normalitas, ok, para que se pueda diferenciar cuando construyan la red. bueno, ¿Listo? sí, señora, Entonces,
Sigo leyendo y acá nuevamente me habla del trabajador social, es importante porque el niño ha mejorado en eso. Y esto entonces también me sirve para trabajo interdisciplinario, sí, pero al mismo tiempo me sirve para, no sé, características, sí, ¿sí? O sea, ahí ustedes ya van definiendo, ¿listo? Ahora, sucede que yo no me acuerdo cuál es el documento que está enlazado con el código de factor. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, yo le doy clic en factores, ¿sí? Y él empieza a mostrarme, mira, si ves que me llevó al documento 1, automáticamente me subraya la cita y me muestra los códigos sí, así. Ahora, yo entro a citas y le digo, ay, ¿esta cita dónde? Entonces le doy clic y él va y me lleva a ese documento. ¿Listo? sí, Entonces, luego que yo ya hago todo el proceso de codificación, que eso es codificar, asignar los códigos a las citas, ¿sí? Tengan en cuenta la construcción de categorías emergentes porque sí o sí siempre emergen categorías. ¿Listo? ok, Ahora, no es que tengan que emerger 20, puede que les emerjan 2, 3, 4, 5, o sea, eso depende del volumen de respuestas que hayan obtenido. Luego que ya hago todo eso, entonces yo me voy a la parte de códigos, ¿sí? sí, Y me sale esta ventana. Vemos que hay un fundamento y hay una densidad. La densidad está en 0 porque no he generado vínculos, pero el fundamento sí está en 2, 1 y 1. Ese fundamento es la cita que pertenece al código. ¿Listo? sí, Entonces yo le voy a dar acá en códigos y le voy a dar donde dice, donde dice familias. sí, Y le voy a dar abrir administrador de familias. Abro el administrador de familias y veo que está en 0. Entonces le digo familias y le digo nueva familia. Y esa familia va a ser la red, va a ser el código general, es decir, categoría general que viene siendo discapacidad cognitiva, cognitiva. Le doy OK y si yo le doy clic ahí, veo que acá no hay nada. ¿Sí? Dice código de familia 0. Entonces yo le digo que a esa familia va a pertenecer características, le doy doble clic, va a pertenecer factores y va a pertenecer procesos. ¿Listo? Bien, luego le digo nuevamente familias, nuevas familias y las voy a llamar características. Entonces le doy clic en características y veo nuevamente que sale 0. ¿Sí? Entonces, yo dentro de las categorías que emergieron para esta subcategoría de análisis características, digamos que pertenece, no sé, trabajo interdisciplinario. Sabemos que no hace parte de esta, pero es un ejemplo. sí, Pertenece aquí, entonces yo le doy doble clic, ¿sí? Y esta otra también le doy doble clic tal, y luego me van a aparecer acá. sí, Entonces, así voy a hacer con cada una. ¿Listo? Es decir, agrupar las categorías emergentes con las categorías de análisis. ¿Listo? sí, es decir, entonces que la familia, digamos, grande es discapacidad cognitiva Sí. y ya ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve a mí para hacer un proceso de filtración más rápido frente a lo que puedo encontrar en cada categoría de análisis. Porque si yo le doy acá donde dice mostrar códigos, le digo discapacidad cognitiva, él me muestra las categorías que hacen parte de esa familia. sí, Si yo le digo características, me va a mostrar la de trabajo interdisciplinario solamente, no me va a mostrar todas. ¿Sí? O sea, esto me sirve a mí para hacer un proceso de filtración. sí, o sea que las subcategorías, las familias que tienen son las emergentes, las que emergen. Sí, las emergentes son las que hacen parte de la familia de las subcategorías. Vale, ¿Listo? Y las subcategorías hacen parte de la familia que es la categoría general, sí, sí, discapacidad cognitiva. sí, señor. Entonces yo vengo a discapacidad cognitiva, ¿sí? Para hacer esa red general, ¿no? Sí, Entonces me paro acá en el código de discapacidad cognitiva y le voy a dar, perdón, discapacidad cognitiva y le voy a dar clic en nombre y voy a seleccionar esas que hacen parte de esa categoría o de esa familia, ¿sí? Y le voy a dar entonces, bueno, antes me estaba pasando ahí un paso.
Entonces, antes yo voy a empezar a vincularlos. Entonces, yo llego y digo, características, le doy un clic y lo arrastro. Si ves que ahí me aparece como unas, entonces lo arrastro y lo llevo a procesos, a factores. Bueno, digamos que a procesos de inclusión. Y él me genera un cuadro de diálogo. Y estas son las relaciones que me permiten generar un vínculo. Las relaciones en este modelo del Atlas aparecen en inglés, pero yo le puedo dar a abrir editor y cambiar el nombre de la relación. Entonces, yo me paro acá y dice is associated with, entonces yo le digo está asociado con, ¿sí? Que es lo que traduce. Está en minúscula, está asociado a, y le doy OK. Si ves que aquí la densidad ya cambió, Sí. porque ya establecí un vínculo entre esta subcategoría y esta de acá. Luego yo digo qué factores, ¿sí? ¿Tú qué crees? ¿Qué factores hace parte de características o procesos de inclusión? Procesos. Muy bien, entonces lo llevo a procesos, lo suelto y le digo abrir editor y busco la que dice hace parte de, entonces is a part of, que vendría siendo esta, y le digo hace parte de, y le doy OK. Ahí ya la densidad cambia, quiere decir que para procesos de inclusión hay dos vínculos, mientras que para factores y características hay uno. Esto cambia porque obviamente aquí usted va a tener pues más, ¿no? Puede que tenga más categorías o categorías emergentes, ¿sí? Sí. Entonces, luego que ya haya establecido los vínculos, yo selecciono todo lo que esté ahí y le voy a dar acá en la figura que aparece que es una red. ¿Listo? Sí. Y ahí él me aparece la red. Obviamente el Atlas me va a mostrar siempre la red desorganizada. Entonces usted como investigador tiene la opción de organizar la red de acuerdo al criterio que usted le quiera dar, ¿sí? Entonces yo tomo aquí que procesos de inclusión es mi categoría general, yo puedo hacer esto, extenderlo, digamos, yo lo voy organizando y quiero que esté acá. Y entonces características, lo mismo, yo digo que esté aquí o que salga de acá o que esté arriba, es como usted la quiera organizar. Entonces, digamos que está acá. Y factores acá. Entonces, ¿qué quiere decir la red? Que factores hace parte de procesos de inclusión y que las características está asociado a los procesos de inclusión, no hace parte, Ya. está asociado. Ya. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué hago yo con las redes que yo construyo así como a modo personal? Me gusta asignarle un color a ese código para diferenciarlo de los demás, es decir, para mostrar que esa es mi categoría principal. ¿Sí? ¿Cómo hice esto? Clic aquí en selecciona un color, cambiar color de códigos, le doy el color que quiere, digamos, generalmente siempre trabajo con ese color y le doy aceptar. Ahí estoy diciendo que es mi categoría general y que estas son mis subcategorías. ¿Listo? Ahora, pero yo quiero traerme las citas, ¿sí? Para la construcción de la red. Entonces yo me paro en el código y le doy clic derecho, perdón, le doy clic derecho y le digo enlistar citas. Entonces, si hay citas que hacen parte de esta subcategoría, él me las va a traer, ¿sí? Si no, él no me las trae. Entonces le digo, bueno, importar vecinos, importar citas y veo que acá hay una cita, ¿sí? Sí. Entonces ahí él me va a decir que hay 1.2, es decir, hay una cita de esta categoría, pero a la vez hay dos citas que dentro de la misma categoría se asocian o se relacionan con otras, ¿sí? Eso es lo que él me va a mostrar. Ahora, acá yo puedo reiniciarle el tamaño igual a esto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago así y le doy clic derecho, un ejemplo acá, nombrar de nuevo, ¿sí? Ahí yo puedo ver que está la cita, ¿sí? Completa, más grande. Entonces yo puedo editarla, ¿sí? Yo le digo, le quiero agregar más, bueno. Y luego él ya queda editado así, tanto en la cita
como en el documento. ¿Listo? En ambos queda editado. Si yo le digo que lo quiero borrar de la vista, pues simplemente le doy borrar, eliminar de la vista. ¿Listo? Sí. ¿Hasta ahí hay claridad? Sí, o sea, ¿es necesario hacer esos vínculos o Estos, no? El del número, el del código, el del que acabo de salir ahorita. hay asesores que los piden, hay otros que no. Sí, Ujú. eso ya depende de su asesor. Sí, Hay digamos que queda más asesores, completa, ¿no? sí, por ejemplo, voy a mostrarte un proyecto, ¿sí? Permíteme acá, asesorías. Creo que es de este año, no, acá no Creo que se va a está. acabar la llamada. Bien, se va a acabar. Sí, Listo. Voy a colgar y te voy a enviar un nuevo vínculo para extendernos 10, 15 minuticos. listo, sí, ¿Listo? señora. Entonces ya va a colgar. Bueno, ahí me puedes escuchar. Sí, señora. Listo. Entonces déjame, estoy buscando aquí uno para mostrarte cómo es este. En este, el asesor también fue Slava, pero este es del 2020. Sí, creo que sí.
Aló, ¿ahí me escuchas? Sí, señora. Listo. Entonces, esto es la red, ¿sí? La red general. Sí, ¿Ves? Acá está sin citas. Solamente está la categoría general, ¿sí? Que está en gris, las subcategorías, que también son estas en grises, y las que están por colores son las emergentes, ¿sí? sí, En este caso, mira todas las que emergieron, ¿sí? Acá tenían una, dos, tres, cuatro subcategorías de análisis y surgieron como 15, ¿sí? sí. Entonces, luego que yo construyo ya la red general, entonces yo empiezo a hacer análisis por categorías. Al hacer análisis por categorías, ¿será que estoy respondiendo a cada objetivo? Sí, Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque cada objetivo es una variable de la categoría, es decir, hay una red por objetivo. sí, Entonces, aquí en este caso, entonces lo hicimos así. Categoría actividades, está la red, ¿sí? Como lo puedes ver. Entonces está la subcategoría y cuáles emergieron. Y luego se hace el análisis. Ya en el análisis se tiene en cuenta tanto la subcategoría como las emergentes y a medida que se hace el análisis vienen las verbalizaciones de los usuarios que vienen siendo las citas. ¿Cuáles citas? Pues las que yo codifiqué acá en el sí. Atlas. ¿Listo? Entonces va a ser más fácil. Bueno, cuando yo estoy en la red, retomando acá, le doy red y le doy guardar como archivo gráfico para pegar esa red en el documento de Word. Y le doy guardar como para que quede guardada en el documento del Atlas. ¿Listo? Porque si no, no me guarda. Ujú. Entonces, y vamos acá. Entonces, ahí esas citas son las verbalizaciones. ¿Cómo sé yo cuáles verbalizaciones usar? Pues yo me voy al Atlas, voy donde dice citas y le doy clic y voy buscando esas citas de tal código, ¿sí? O sea, va a hacer que el análisis sea más fácil. Y le voy a nombrar, acá como se aplicó a estudiantes, estudiante 1, estudiante 7. Ustedes lo llamaron P1, P7, etcétera, ¿sí? Sí, Y señora. sigo con el análisis y sigo con la, es decir, en medio del análisis deben haber verbalizaciones que sustenten lo que ustedes están diciendo. Mm, ¿Listo? ujú. Esa es la descripción, ¿sí? De las redes para el apartado de resultados. Luego que yo hago eso, entonces categoría de atributos, es decir, ahí ya estoy respondiendo a otro objetivo. Entonces luego sigue con la otra. Entonces si ustedes son 3 objetivos, 3 redes, pues deben haber 3 descripciones o 3 análisis, ¿sí? Por red. Sí. Entonces 3 redes. Pero bueno, la red está toda una sola. ¿Cómo se sacan aparte cada... Entonces, yo ya generé, vuelvo a códigos, entonces yo simplemente llego aquí nuevamente, ¿sí? Y voy a decir, quiero solamente la red de la subcategoría de características, Sí. ¿sí? Y le doy clic en características y le doy clic a la red. Mm, Y él me va a botar. ¿Sí ves? Que me dice que, o sea, esto yo no lo seleccioné, solo seleccioné esto. Entonces, todo lo que esté vinculado a la subcategoría de características, la red lo va a arrojar. Y mm, eso es lo que conforma la red de esa subcategoría. ok. ¿Listo? Sí. Entonces, sigo aquí, bueno, tal, y luego ya viene el análisis como tal, ¿sí? Entonces, en ese análisis ya es cuando yo voy a hablar de los códigos. Pues en el caso de esta investigación como de representaciones sociales, sí era importante los códigos. En la de ustedes no, porque esos códigos ya están ahí asociados en las redes. ¿Listo? Que son las citas. Sí. Entonces, cuando yo comienzo el análisis, aquí en este análisis es cuando yo ya vinculo la descripción de las redes con lo que me dicen los autores. ¿Cuáles autores? Los de su marco teórico. ¿Hasta ahí hay claridad? No, vuélveme a repetir ese pedacito, ese último que me dijo de los autores. Bien, para la construcción del análisis como Sí, tal, sí, porque lo que vimos antes son las descripciones de las redes, teniendo en sí, cuenta las verbalizaciones, lo que encontraron, etcétera. Entonces viene ahora la construcción del análisis
que es donde, bueno, en las investigaciones cualitativas se llaman análisis de información, pero también hay autores que, o asesores que les piden discusión, ¿sí? Es lo mismo. ¿Les pidieron discusión? No, Entonces sí deben hacer el análisis. Entonces, vienen hablando, o sea, vienen generando la descripción, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes dicen, se pudo evidenciar o se encontró que dentro de los procesos de inclusión en la Fundación Fundi, ¿cómo se llama? Fandic. Fandi, hace parte importante los factores de trabajo interdisciplinario, porque de acuerdo con P1, es decir, participante 1, y en lo que dice. Esto responde a lo planteado por la OMS 2019 en relación a Es decir, aquí ya debo enlazar lo que encuentro con lo que argumenta un teórico, ya sea la OMS, Ricardo 2019, Valencia 2020, ¿sí? Sí. ¿De dónde saco esos autores? Pues de sus marcos teóricos. Ujú. ¿Listo? Por eso los marcos teóricos deben estar bien construidos, porque son los que permiten alimentar el análisis. Y yo voy haciendo así. Cada vez que yo hable del análisis enlazándolo a un autor, yo voy a decir, responde a lo planteado por Pepito, se relaciona a lo planteado por Julanito, o sea, porque estoy mostrando a través del análisis que lo que yo encontré en mi investigación está relacionado con los aportes teóricos de estos autores. ¿Listo? Sí. Y así sucesivamente, el análisis en la investigación cualitativa casi siempre son 3, 4 hojas, hay asesores que piden hasta 5, 6 hojas, ¿sí? Eso depende del asesor del proyecto. Y luego, por ejemplo, aquí está la fase interpretativa, que es la discusión, lo que yo les nombraba. Mira, si ustedes se dan cuenta, en esta discusión enlazamos la descripción con lo que dice un estudiante para posteriormente enlazarlo con lo que dice un autor. ¿Sí ven? Sí. Siempre se hace así. Y luego vienen las conclusiones, que las conclusiones también deben ser vastas, robustas, ¿sí? No solamente es 2, 3 renglones y salió, o sea, deben ser siempre significativas. Luego vienen las recomendaciones y ya. ¿Hasta ahí tienen dudas o preguntas? ¿Tiene, perdón, dudas o preguntas? No, pues en el momento todo está claro. De pronto ahí al ir haciendo, imagino que surgirán, pero pues ya lo grande pues ya está claro. Ya pues como el trabajo ya que debemos realizar, ¿no? Lo que sí quería Sí. preguntarle es, por ejemplo, ese trabajo que su merced me proyectó, ¿no lo puede compartir para tener una idea o no se puede? No, no se puede porque pues como son proyectos que yo como asesora externa, sí, porque no Sí, soy asesora de la universidad, entonces yo soy asesora externa, hago también proyectos, entonces pues ya sería sí, algo muy romper como la confidencialidad del usuario, del sí, estudiante. sí, sí. Ujú. Bueno, está bien. Es diferente que Slava diga, bueno, les voy a compartir un proyecto que yo Sí, asesoré, sí, 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 sí. ya es diferente. Ah, bueno, listo, sí, señora. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Pues realmente es importante que empiecen desde ya a transcribir lo que tengan e ir agrupándolo según las categorías para que luego pues no sea tan traumático el proceso. Sí, sí, porque hay bastante trabajito. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, ¿Listo, Lili? muchísimas gracias. Bueno, que tenga una buena noche. Hasta luego. Muy buena su explicación. Vale, gracias. Bueno, Tenga una hasta luego. excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.